En una dramática escalada del conflicto en curso, Ucrania ha asestado un golpe significativo a las ambiciones militares rusas al derribar con éxito un dron secreto de gran tamaño. Esta inesperada victoria no solo pone de manifiesto la tenacidad y la destreza táctica de las fuerzas ucranianas, sino que también revela la vulnerabilidad de las capacidades aéreas rusas. A medida que la guerra en Ucrania sigue evolucionando, este incidente plantea cuestiones críticas sobre la eficacia de la estrategia militar rusa y la posibilidad de nuevos cambios en el equilibrio de poder. Acompáñenos en el análisis de los detalles de esta extraordinaria operación y sus trascendentales implicaciones para el conflicto. Derribo de un dron ruso C-70 en Donbass. Hubo un ataque. Veamos qué bando ganó. 2 objetos voladores y un objeto disparó un misil que alcanzó al otro. Y boom, ganó el caza y el objeto restante cayó libremente al suelo. Cayó en algún lugar de Donbass, el territorio de Ucrania. Este territorio está bajo el control de las fuerzas ucranianas. Entonces, según la información recogida, había fragmentos y, además, había testigos que hablaban de esos fragmentos. Y enseguida quedó claro que el objeto volador era ruso porque tenía una enorme estrella roja en las alas. También impactó contra uno de los edificios residenciales, pero no hubo informes de víctimas. Al principio se informó del derribo del avión de ataque ruso Sukhoi 25, pero con colores diferentes. Para nosotros estaba claro que no se trataba del Sukhoi 25. Por eso pensé que podría tratarse de un caza ruso Sukhoi como el Sukhoi 34, Sukhoi 35 o Su-30. Tienen un diseño de ala y dibujos similares, pero también me equivoqué. Pues bien, Rusia ha perdido un sofisticado avión no tripulado pesado. Su nombre es C-70, y Rusia ha producido oficialmente 2 unidades del dron, extraoficialmente 4. Como se puede ver, el dron tiene un diseño sigiloso y está propulsado por un motor a reacción. Al 100% puede volar a velocidades supersónicas. Es posible que pueda transportar bombas, armas o equipos de vigilancia. Este avión no tripulado también se produce en la fábrica de Sukhoi. Su nombre es Sukhoi S-70 Ochotnik B o Hunter B si se traduce el nombre al inglés. Se puede observar que las aeronaves son relativamente nuevas. El primero fue producido en 2019 y Rusia produjo oficialmente 2 de ellos, pero extraoficialmente 4, y confirmamos que Rusia produjo 4 de ellos. No solo es producido por la fábrica Sukhoi, sino también por el diseño tomado del Mikoyan MiG. Este modelo también incluye parte de la tecnología del caza ruso de 5ª generación Sukhoi 57. Nos referimos principalmente al material compuesto del que está hecho el avión. Es posible que sepa que el material es un tipo de fibra de vidrio. No es aleación ni aluminio, como podría llamarse. Sin embargo, hay algunas partes de aleación en el avión, y para que te hagas una idea del tamaño de este vehículo volador, aquí tenemos la conexión entre los humanos y los drones. Es enorme. Como sabemos, los drones pueden utilizarse para reconocimiento y ataque, lo que hace que esta herramienta sea versátil. Además, es interesante que el dron Ochotnik esté diseñado para actuar como un leal copiloto controlado por el Sukhoi 57, por lo que volarán juntos basándose en la idea original de producir este tipo de drones. Al mismo tiempo, puede alcanzar velocidades supersónicas, pero bajo ciertas condiciones. La velocidad máxima es de 1000 km por hora. Por supuesto, el Sukhoi 57 es mucho más rápido. Pero con este diseño, esta cosa puede volar mucho más rápido. Aquí solo tenemos información abierta descubierta por los propios rusos. Y hay información de que el S-70 fue derribado en Ucrania en octubre de 2024. La razón de las restricciones no es ser sigiloso para implementar antes del desmantelamiento. Lo vimos en video. Entonces, ¿por qué hay información de que se produjeron hasta 4 de estos vehículos? Ucrania encontró esta marca en uno de los fragmentos. S-74, no es C-70, sino la letra rusa S. Así que este es el nombre de este dron y S-74 podría significar unidad fabricada. Así que esta pieza pertenece al dron número 4, que está siendo fabricado. Debido a que son únicos, todavía es un prototipo. Así que algunas piezas de repuesto podrían ser únicas para cada tipo de drone. Por cierto, a juzgar por los daños, se puede decir que es de aluminio. El derribo del dron se produjo no lejos de la línea del frente, en la región de Bakhmut.
Recordemos que ayer Ucrania logró hacer retroceder a las fuerzas rusas no lejos de Glashivka. ¿Cuánto cuesta este dron en Rusia? Sí, unos $20 millones. Pero todo el programa cuesta unos $200 millones. Y todo podría acabar debido a fallos técnicos que podemos ver que son muy graves. Avión de combate ruso derriba su propio UAV stealth. Entonces, ¿qué es este avión de combate? Es ucraniano, volando detrás del avión no tripulado. La aviación ucraniana no puede volar tan alto cerca de la línea del frente. De lo contrario, el avión de combate ruso habría interceptado el avión ucraniano. Así que es 100% ruso. Probablemente no sea el Sukhoi 57 porque Rusia sigue siendo reacia a utilizar esos aviones en la guerra de Ucrania. Así que si se trata de un avión de combate ruso, la única opción aquí es que los rusos apaguen su avión no tripulado porque, básicamente, el avión no tripulado está fuera de control. Y no quieren que entre en territorio ucraniano. Por eso lo apagaron. Bueno, todavía aparece sobre territorio ucraniano, pero ha sido severamente dañado en este caso. Así que tenemos dos resultados de este evento. Uno es positivo y el otro negativo. El positivo es que Rusia sigue sin poder manejar tecnología moderna como ese tipo de dron complejo. Una idea que nos viene a la mente es que los rusos se inspiraron en el avión no tripulado estadounidense X-47B. Es decir, los diseños se parecen mucho. Sin embargo, este proyecto fracasó principalmente en Estados Unidos porque, al fin y al cabo, esos drones de gran tamaño fueron reconocidos por los estadounidenses y decidieron cancelar este proyecto porque llevaba demasiado tiempo y era demasiado caro. Como se ha informado, se construyeron dos. Sin embargo, el desarrollo del X-47B llevó a la producción del dron MQ-25, más capaz. Los diseñadores adoptaron soluciones del modelo anterior y este modelo tiene más capacidades. Es probable que el MQ-25 se utilice como base de reabastecimiento para casas y otros vehículos. Como puede verse, ya no se trata de un diseño de ala volante. Sin embargo, la superficie del dron se ha reducido considerablemente, por lo que ahora es difícil identificarlo con la ayuda de un radar. Al fin y al cabo, los estadounidenses pensaban que el futuro de este tipo de drones de gran tamaño era inevitable. Pero fue una gran variación para los responsables militares rusos. Imagínense cuánto dinero robaron de este proyecto a sus bolsillos, incluido Shoigu. Y el régimen ruso está de acuerdo con ello. Para EU es demasiado caro. Pero Rusia está dispuesta a invertir toneladas de escombros en él. Escombros. Pero, ¿cuál es la mala noticia para Ucrania cuando Rusia perdió el dron? La mala noticia es que el dron era capaz de volar cerca de la línea del frente, muy cerca del territorio controlado por Ucrania e incluso podía sobrevolarlo. Eso significa que Ucrania no tiene capacidad de defensa aérea en primera línea. Además, los dos drones no volaban solos. Sí, podéis escribirme en los comentarios que fue el F-16 ucraniano u otro caza el que derribó el dron ruso. Pero no, amigos míos, al 100% no. Nuestra aviación no opera cerca de la línea del frente a esa altitud. El mando militar ucraniano también confirmó que no fue un caza ucraniano. Así que al 100% el caza ruso apagó su dron. Tal vez Ucrania utilizó un inhibidor especial de drones para bloquear ese dron y los rusos no pudieron establecer control sobre él. Saben que será imposible demostrarlo, pero existe la posibilidad de que así sea. Sin embargo, la probabilidad es baja. Es más probable que se tratara simplemente de un fallo de un dron ruso porque estaba fabricado por completo. Al fin y al cabo, los generales rusos se metieron dinero en el bolsillo e invirtieron parte del proyecto. Así que ahora entendemos que la situación de la defensa aérea ucraniana es muy mala. Los aviones rusos pueden volar muy alto sin ser alcanzados por aviones ucranianos como los sistemas Patriot o S-300. Ucrania puede ser reacia a acercar esos sistemas a la línea del frente por el caso de que Ucrania pierda algunos lanzadores Patriot. Defensas aéreas ucranianas en dificultades. Además, Ucrania ha perdido muchos de los sistemas S-300 que antes desplegaba más cerca de la línea del frente. Así que Ucrania ahora utiliza las defensas aéreas principalmente para proteger sus ciudades, para proteger a los civiles, no a los militares. Las defensas aéreas que se pueden encontrar en la línea del frente suelen ser colchones.
humanos que solo pueden utilizarse contra aviones de ataque rusos Su-25 o helicópteros rusos. No pueden acercarse a objetivos que vuelen muy alto. Por ejemplo, los Su-34 que a menudo lanzan bombas planeadoras. Además, Ucrania utiliza a veces el antiquísimo sistema de defensa antiaérea Srila-10, que también es algo limitado. Además, por desgracia, Rusia ha destruido muchas de esas unidades. Bueno, Ucrania también tiene muchos otros tipos de sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, pero son bastante limitados. Hubo un periodo en el que Rusia perdió muchos cazabombarderos Sukhoi 34. Eso fue el invierno o la primavera pasados, y en solo un mes. Rusia perdió unos 15 aviones. Pero en el mismo mes, Ucrania perdió muchos sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, y Ucrania necesita estos sistemas para proteger el cielo y proteger las ciudades. Por eso Rusia sigue utilizando bombas planeadoras para destruir las posiciones ucranianas. Así es como avanzan hacia la línea del frente. Esta es la situación en la línea del frente hoy en el este. Así que ayer y hoy Rusia avanzó hasta Tsarkain, al norte de este pueblo. Y también hay información de que Rusia se ha movido bastante. Así que según el análisis y según los informes también desde la línea del frente, Ucrania ha movido sus fuerzas desde todo este lugar o ha empezado a moverse masivamente. Ataques multidireccionales de Rusia. Y los rusos han llegado a esta carretera muy importante en esta región del norte, que es probable que corte el suministro a este pueblo. Así que este es un territorio recientemente ocupado por Rusia, y aquí el próximo movimiento del ejército ruso se muestra en amarillo. Los informes del norte también hablan del movimiento del ejército ruso hacia los pueblos de Bajana Persia y Bajana Druje. Toda esta zona es una meseta. También informan del movimiento del ejército ruso hacia esas colinas. Comprensiblemente, el ejército ucraniano se retirará de este lugar tal vez un mes o incluso más, y la retirada de las fuerzas ucranianas continuará. Por desgracia, no hay forma de que Ucrania pueda mantener el control de este lugar. Sin embargo, Rusia puede enfrentarse a un obstáculo importante. En primer lugar, la altura. Y en segundo lugar, está el río que fluye. Así que si los rusos deciden tomar esos pueblos desde este lado, sufrirán al 100% grandes pérdidas. Y no hay ninguna garantía del éxito de su operación en este caso. Por eso están presionando desde otras direcciones. La otra dirección posible para los rusos sería atravesar el ejército ucraniano por detrás de la aldea de Cherkina. La batalla por el pueblo continúa cada día. Y creo que la próxima semana los rusos tomarán el control de la aldea. Bueno, hay obstáculos, pero la altura aquí es la misma que en esos pueblos. Solo para mostrarles. Así que aquí se puede ver la altura. Aquí es otra meseta, pero en un terreno más alto que esta meseta. Hay algunas colinas artificiales, pero en su mayoría es terreno llano. Y como pueden ver, los rusos han avanzado sobre Hostra y Maximilianivka, y su próximo objetivo es Kurahovo. Pero no debemos esperar un ataque inmediato sobre Kurahovo, porque todavía está bastante lejos de la línea del frente. Del análisis se desprende que hay dos grandes potenciales para el ejército ucraniano. Los rusos pueden avanzar desde Cherkina hasta este gran depósito de agua. Y también saber que los rusos han roto las defensas ucranianas en Vuhledar, y pueden avanzar desde el sur-norte hasta el mismo embalse de agua. Al mismo tiempo, seguirán presionando desde todos los flancos, aumentando la presión sobre los ucranianos para que estos tengan que mantener sus fuerzas aquí antes de que el ataque principal de los rusos venga desde los flancos. Y Rusia, como sabéis, ha creado otro punto caliente en dirección a Kupan. Hoy también están avanzando allí. Así que ayer y hoy es solo un pequeño avance aquí y en esta área. La idea es la misma que apretar al ejército ucraniano aquí entre el río y las fuerzas rusas. Rusia siempre tiene al menos dos direcciones de ataque. Llevan a cabo estos ataques a gran escala, como se puede ver. Siempre rodean al ejército ucraniano a corta distancia. Así que el ejército ucraniano tiene que retroceder para no verse rodeado por una zona pequeña y otra grande. Estas tácticas existen en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, requiere muchos recursos, pero Rusia los tiene ahora, así que puede permitirse llevar a cabo este tipo de ataques. Al menos ahora se ve que se han esforzado al máximo con todos los recursos disponibles. Sí, Rusia sigue necesitando más soldados, pero su principal solución es tomar el mayor territorio posible antes de las elecciones estadounidenses.
Lo hacen para obligar a Ucrania a negociar. Las negociaciones no beneficiarán a Ucrania. El futuro de Ucrania. Fuentes del Financial Times han informado en repetidas ocasiones sobre el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y que los aliados occidentales están entre ellos. Dicen que el acuerdo ha sido aceptado por el gobierno ucraniano. Los aliados occidentales apoyan las posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia. Afirman que Ucrania espera garantías especiales de seguridad y que Ucrania quiere congelar ya la guerra en el frente. Al mismo tiempo, Ucrania no reconocerá la soberanía rusa sobre los territorios ocupados y, con el apoyo de seguridad de Occidente, Rusia no volverá a atacar a Ucrania. Pero eso es un completo disparate. Si Ucrania no está en la OTAN, Rusia volverá a atacar a Ucrania porque la OTAN es la única alianza fuerte, o, por así decirlo, la alianza fuerte que puede proteger a sus miembros. Para ser sinceros, no es ideal, pero es la mejor alianza que existe. Así que si Ucrania no está en esa alianza, es decir, los territorios controlados por Ucrania, entonces Rusia volverá a atacar los territorios controlados por Ucrania. Esto va a suceder y hay algo que dice que con garantías distintas a la OTAN, los aliados occidentales no enviarán sus fuerzas a luchar en Ucrania y así es como Putin puede apoderarse de más territorio, incluyendo incluso la capital Kyiv en los próximos años. Así que sin las siglas de la OTAN, esas negociaciones no sirven para nada. Pero, ¿qué ventaja tiene Putin? Sigue controlando básicamente los territorios ocupados de Ucrania y vemos que va a más. Así que ese tipo de negociaciones no benefician a Rusia. No a Rusia como país, sino al régimen ruso. Así que, como era de prever, el gobierno ruso se opondrá a un acuerdo de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Intentarán evitarlo en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, el portavoz de la oficina del presidente ucraniano calificó el artículo del Financial Times de delirante. Dijo que Ucrania nunca comerciaría con su territorio soberano. Pero la realidad podría ser ciertamente diferente de las señales que oímos de los medios de comunicación o de los funcionarios ucranianos, rusos y occidentales. Esos informes no surgen de la nada. Algo está ocurriendo. Por lo menos algunas negociaciones entre Ucrania y sus aliados para congelar la guerra, pero Ucrania no está dispuesta a hacerlo, porque eso llevaría a un segundo acuerdo de Minsk, ya que Rusia atacara de nuevo a Ucrania sin las sólidas garantías de seguridad que solo la OTAN puede proporcionar. Este es el segundo artículo del Financial Times este mes sobre las negociaciones con Rusia. Y sabemos que entre bastidores hay intentos de negociación entre Ucrania y Rusia para poner fin a los ataques a las infraestructuras energéticas de ambos países. Pero sabemos que entonces Ucrania lanzó la Operación Kursk y Rusia se retiró del acuerdo. Es posible que el acuerdo se cerrara en Qatar y ahora Rusia esté atacando Ucrania todas las noches con drones Shahid y, a veces, con misiles Kursk o misiles hipersónicos Kinjal. Y Ucrania también sigue atacando las infraestructuras rusas. En otro artículo del Times, se dice que Ucrania podría golpear duramente a Rusia el año que viene si se le permite utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso y es posible que eso pueda decantar la guerra a favor de Ucrania, porque Rusia ha utilizado todos los recursos que tiene. Rusia no ha podido presionar así durante mucho tiempo, por lo que es razonable creer que la intensidad de sus ataques disminuirá tras las elecciones estadounidenses. La fuente dijo que Ucrania también está formando nuevas brigadas para el Plan 2025. Así que creen que este escenario es posible, pero digamos que el año que viene será el decisivo en esta guerra porque Ucrania tiene la última oportunidad de presionar a Rusia con fuerza. Sabemos que el plan para hacerlo se hizo el año pasado en 2023, pero el contraataque ucraniano fracasó. Esperemos que el año que viene Ucrania tenga más ventaja desde el punto de vista militar. Y de nuevo, todo depende de nuestros aliados y del apoyo militar prestado este invierno. En el sur, hay informes de que Rusia está reuniendo fuerzas para preparar una posible ofensiva en la región de Zaporizhia. Al menos algunos medios de comunicación han difundido esa información. Pero nuestra gente en el frente dice que hasta ahora no apoya la consideración de los militares rusos.
La información sobre posibles ataques en Zaporizhia llegó la semana pasada de los canales rusos. Bueno, tampoco podemos descartar ese escenario, porque Rusia está intentando actualmente presionar a Ucrania desde todos los puntos con fuerzas limitadas o con grandes fuerzas solo para repartir los recursos de Ucrania por otros lugares. Por eso, en este contexto, es difícil entender a algunos políticos ucranianos. Frente Bielorruso. Sí, se trata de un diputado de la Verkhovna Rada, es decir, del Parlamento, y llama a abrir un nuevo frente en dirección a Bielorrusia. Sí, llamó al ejército ucraniano a Bielorrusia. Está seguro de que el número limitado de fuerzas será suficiente para causar el pánico en Bielorrusia y el ejército bielorruso se rendirá. Bueno, según las especulaciones, solo hay dos opciones. O este tipo es estúpido o trabaja para Rusia. Verán, Ucrania ya tiene una línea de frente muy larga y la operación de Kursk fue un éxito desde el punto de vista táctico, pero estratégicamente dispersó aún más a las fuerzas ucranianas. Entonces, ¿por qué debería Ucrania abrir un nuevo frente no lejos de la capital y, para ser sinceros, en una zona menos segura que el este de Ucrania contra un país que no ataca directamente a Ucrania? Es cierto que el régimen bielorruso ha cedido su territorio a los rusos para que ataquen a Ucrania en Chernihiv, en la región de Kiev, pero hay que evitar la confrontación con Bielorrusia. En este caso, Ucrania sería el agresor atacando a Bielorrusia, que oficialmente no ha atacado a Ucrania en esta guerra. Sí, ayudan mucho a Rusia con recursos, etc. Pero ahora no es el momento de decir que debemos entrar en Bielorrusia y cambiar el régimen de allí. No, no debe hacerse en este caso. Además, sabemos que Bielorrusia tiene algunas armas nucleares y Lukashenko ha dicho públicamente que si Bielorrusia es atacada por Ucrania, utilizará armas nucleares. Se puede decir que las armas nucleares rusas están anticuadas y no explotarán. Probablemente nadie querría intentarlo aunque estuviera permitido. Además, usted sabe que este diputado en concreto no irá personalmente a Bielorrusia para liberarla. Es bastante fácil sentarse en un cómodo estudio y limitarse a decir, vale, nuestras fuerzas irán a Bielorrusia, nuestras fuerzas irán a Pony, y Moscú y él no está directamente implicado en esta guerra, y estoy seguro de que todos sus familiares tampoco están luchando en el frente. Así que la idea, por lo que vemos, es definitivamente detener esta guerra en la actual línea del frente. Pero con la adhesión de Ucrania a la OTAN, es la única manera de evitar una nueva escalada. Si se detiene la guerra sin garantías de los miembros de la OTAN, entonces el alto el fuego nunca se firmará porque llevará a la destrucción de Ucrania en el futuro, y la situación de seguridad en el mundo será muy grave. Nuestros aliados deben entender que el problema no es solo Ucrania. Rusia intentará revivir la Unión Soviética para resucitarla de entre los muertos, o incluso el Imperio Ruso, que es la ambición de Putin. Parece que nuestros aliados comprenden la amenaza de Rusia, por lo que quieren ampliar las fuerzas de la OTAN en Europa de 82 brigadas a 131 brigadas. También quieren reformar el abastecimiento de la coalición y dicen abiertamente que es por la amenaza de Rusia. El 6 de octubre, un bloguero militar ruso, Igor Guzenko, fue detenido por la policía rusa. Su alias es 13 y es un bloguero militar ruso bastante famoso. También participó en la guerra de Ucrania, pero luego se pasó a la propaganda y a veces sus pensamientos diferían de la propaganda oficial rusa. En repetidas ocasiones dijo la verdad sobre el estado del ejército ruso. Al régimen ruso no le gustó y lo detuvieron. El día 13, cuando informó de su detención, llamó a sus abonados y seguidores para que acudieran al lugar a protestar. Los convocó, pero no vinieron. Así que Gerkin Strelkov puede tener otro compañero en prisión. Gracias por seguirnos hasta aquí. Si el contenido te parece interesante, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para actualizar otras informaciones interesantes. Todas las ideas y opiniones presentadas en este video son solo para fines de conocimiento y educación. No se garantiza que representen los puntos de vista de ninguna organización o persona relacionada. No se pretende que se considere asesoramiento profesional ni una llamada a la acción, ya que el contenido se basa en el análisis de la información